Señores, esto es una nueva mañana. Cuánto placer de llegar a sus hogares, cuánto placer de poder haber rebasado esa oscura semana pasada, una semana de mucho pesar, una semana de mucho esfuerzo, una semana de mucha cobertura, de muchas entrevistas, de cobertura de noticias tristes. Ya al menos estamos en otra semana, hemos podido respirar un poco y ver desde la distancia lo que ha ocurrido. Hoy y mañana hay jornadas de sanación que se van a estar llevando a cabo para la gente que sigue con algunos tramos de eso. Sin embargo, en este segundo bloque nos toca hablar de las informaciones internacionales que tenemos. Hay varias informaciones, los chicos me acompañarán con algunos titulares. Sin embargo, yo les doy una para dejarlo y pasar con Nelson y BBC Mundo. La que yo les doy es: CARICOM condena el control de Haití de las pandillas. Las organizaciones e instancias, CARICOM, siempre que hay una organización de naciones y de países y entidades, envían unos comunicados y unas cuestiones que a nosotros como comunicadores y usuarios del problema, porque estamos justo a lo de Haití, nos quedamos como, y de eso se trata, de emitir una opinión, un juicio, un comentario público, y qué más van a hacer, cuál es el otro aporte que van a hacer. Pero bueno, Nelson Valdesburgos con BBC Mundo. Así es, gracias Iván. Bueno, vamos a los titulares de la BBC. El principal es: estoy decepcionada de nuestro país. Turistas estadounidenses que pasan o quieren pasar inadvertidos en Francia en la época de Trump. Según ellos, las decisiones de su presidente han hecho que algunos oculten su nacionalidad cuando viajan a países como Francia. En otro titular, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, dice que su país no devolverá ni liberará al salvadoreño deportado por error por el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bien. En otro titular también de la BBC dice: no he conocido a ningún adolescente que diga nos encantan los teléfonos, son buenos para nosotros. Jonathan Haidt, autor de La generación ansiosa. Los invito a ver ese artículo que trata sobre el tema de la salud mental en los adolescentes y la recomendación de la desintoxicación al respecto que existe. Hay varias charlas ya que la pueden encontrar incluso en Google al respecto, ¿no? Cómo salir de la adicción al tema del celular en esa edad. En otro titular, ¿por qué los niños pequeños dicen mentiras? Incluso en algunos casos muy obvias. Y el último titular acá, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez: la brutal amistad de dos colosos de las letras latinoamericanas que terminó con un puñetazo. Nicolás Castillo. Por celos, tema de mujeres, tema de falda. ¿Latinos? ¿Qué quiere que te diga? Pero bueno, aquí en Infobae hay algunos, esa historia es muy interesante. En Infobae hay algunos titulares que nos llamaron mucho la atención. Podemos empezar por el principal, que salta a la vista inmediatamente uno entra a la web. Dice que Trump aseguró que el régimen de Maduro se quedó sin dinero por las sanciones al petróleo. Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe, ¿verdad?, lo que tiene que hacer. Eso dice Donald Trump. Dice otro titular: Estados Unidos aseguró que Putin quiere negociar una paz permanente en Ucrania a cambio del control de 5 territorios clave. Ese es el otro titular. Ahí, ¿verdad?, estamos viendo situaciones de la guerra que ahorita vamos a entrar en algunos detalles de esto. Dice otro titular: Brad Pitt habla sobre su relación, ya en el ámbito, ¿verdad?, un poco más relajado, de la farándula. Brad Pitt habla sobre su relación con Jennifer Aniston. Dice: aparentábamos que el matrimonio era algo que no era. O sea, algo que hacen muchos matrimonios, inclusive hasta en la vida real. Dice otro titular: el gobierno de Estados Unidos congeló más de 2.200 millones en subvenciones federales para la Universidad Harvard. Así es, esta decisión responde a la negativa de la institución de implementar una serie de reformas, las cuales incluyen cambios en las políticas de admisión, contratación y financiamiento de grupos estudiantiles. El gobierno de Donald Trump tiene bien definido su política, ¿verdad? Sí. Dice otro titular, ya, ¿verdad?, para cerrar en esta parte. Emily Ratajkowski arremetió contra el vuelo femenino de Blue Origin por ser una locura apocalíptica. Este es un vuelo... del crew entero femenino. Exacto, así femenino, es. Donde estaba Katy Perry también, por el cual, obviamente, para tener un asiento,
costó, creo que fueron ciento y pico de miles de dólares. De dólares, sí, así es. $100,000 y pico. Para ir al espacio. Para ir al espacio y volver en un vuelo de 11 minutos. Wow. Exacto. Así en el es. espacio duraron aproximadamente 3 minutos. ¿A cómo salió el minuto? Vamos a dividir. Señores, tenemos que pasar ya al tema Bueno, central de este bloque de internacionales. Y tiene que ver con lo que le está pidiendo Zelensky a Trump. Es que Trump se apersone allá y que vea la situación que ya hay antes de él firmar un acuerdo que va a ser letal para Ucrania. Entonces aquí les va la información. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha invitado públicamente al presidente estadounidense Donald Trump a visitar Ucrania antes de que se alcance cualquier acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra. En una entrevista con el programa 60 Minutos de CBS, Zelensky instó a Trump a presenciar de primera mano la devastación causada por la invasión rusa, incluyendo hospitales, iglesias y comunidades afectadas antes de tomar decisiones políticas al respecto. La invitación se produce tras el reciente ataque ruso con misiles en la ciudad ucraniana de Sumy, que dejó al menos 34 muertos y 117 heridos, marcando uno de los ataques más mortales en lo que va de año. Mientras tanto, Trump ha afirmado que le informaron que el ataque fue un error, sin proporcionar detalles adicionales. Zelensky ha enfatizado que la paz no es posible mientras el presidente ruso Vladimir Putin mantenga su postura actual. Ha criticado a Trump por sugerir más bien que podría resolver el conflicto en Sumy, calificándolo, resolver el conflicto rápidamente. La comunidad internacional, incluidos líderes europeos, ha condenado el ataque en Sumy, calificándolo de crimen de guerra y subrayando la necesidad de una respuesta firme para detener la agresión rusa. Nelson Valdés Burgos con sus impresiones sobre esto. Sí, déjenme darle alguna cifra que cuando me la dio mi querido amigo Nicolás Castillo yo me quedé un poco impactado. La guerra de parte de Ucrania ya ha tenido un costo de 300.000 millones de euros. Han perdido la vida 150.000 personas y más de 10 millones de ucranianos han sido desplazados. Comento esta cifra porque lo último de Sumy, que fueron 34 muertos y 117 heridos, se suman a estas 150.000 personas que ya 24 de febrero de este año, esas eran las cifras que manejábamos. Yo le decía al equipo de producción cuando estuvimos viendo este tema, de que lamentablemente no creo que Donald Trump vaya a esta invitación de Zelensky. Cuando empezó la guerra yo estaba muy de acuerdo con Ucrania y todo el tema, pero aun cuando tú tienes la razón, tienes que tener mucho cuidado con tu retórica. La manera en que tú pides las cosas, aunque tú tengas razón muchas veces, eso te puede jugar en contra. Había una discusión bastante filosófica con Nicolás hace unos minutos, que era el tema de, tú me has pedido prestado muchísimo dinero, en el caso de Estados Unidos, por eso yo le dije, vamos a ver el tema de los minerales, a ver si con eso cubrimos una parte ya de los tantos miles de millones de dólares que te he pasado, y con eso, si ese mineral es mío, Rusia tiene que obviamente respetar que esto sería una especie de lugar donde Estados Unidos tiene intereses, por lo tanto dejaría de enviar bombas y tal. Ahora vemos una actitud de parte de Zelensky retadora y desafiante. Y yo creo que, cuando tú tienes ciertos cargos de ese tipo, tú tienes asesores. Invitar a Tony y decirle, mira, ven para que tú veas cómo quedó Sumy después de la devastación. Eso no va a ocurrir ni va a pasar porque no, es el contexto, la forma en que lo pide y todo, y la situación en que está Ucrania, no da por ningún lado para tú decir, no, ahora va a venir un presidente norteamericano. No. Primero porque estamos en medio de una negociación donde él no fue invitado, Ucrania, eso está mal, wrong, ¿no verdad? Y ya vemos a un enviado a Rusia que le dice a Zelensky, mira, ya conversé con Putin, cuéntame. Él dice que si él tiene control de 5 zonas, de las cuales 3 han sido de las que ya le invadió, podríamos empezar a conversar. Eso significa que no es todo. No. Eso es parte del acuerdo de paz. Número 1, eso está horrible de que una persona afectada no forme parte de la ronda o de la mesa de negociación. Número 1. Número 2, en medio de esta tregua, Rusia ataca la localidad de Sumy. Tú dices, ven acá, no teníamos una tregua, no la respetó. Y Rusia, ante la consulta del gobierno americano, le dice, no, disculpe, que fue un error, pensamos que había una reunión
de militares o de generales ucranianos, y por eso enviamos el misil cayó mal y le dio esa zona donde habían civiles. Nosotros no atacamos civiles, pero ya han muerto 150.000 civiles en la guerra de Ucrania. Ve una guerra para larga data. Una vez Colombia estando acá en este set, preguntaba, bueno, ¿y cuánto tú crees que vaya a durar esta guerra? Y le dije, yo creo que va a durar muchísimo tiempo. Primero porque son zonas donde hay intereses completamente distintos. Alemania ya le ha dicho, mira, yo te voy a prestar unos misiles, que son los Taurus, a Ucrania. Ya obviamente Putin respondió, mira, fíjate, ustedes no deberían meterse porque si se meten, ya la escalada va a subir. La pregunta del $1.000.000, que son varias, si Alemania le presta equipamiento, ¿no verdad? Y soldados alemanes a Ucrania, ¿qué va a suceder? ¿Cómo lo va a percibir y cómo lo va a traducir la mentalidad de Vladimir Putin? Ah, pues entonces yo me voy ahora a la guerra contra Alemania, o no me voy contra Alemania, agarro Polonia, que es más débil, o me agarro un Finlandia, o me agarro un Noruega. Creo que estamos en medio de una locura. Hay gente que dice, bueno, no es necesario leer la Biblia. Yo creo que en este momento, para entender todo lo que va a pasar en el mundo en los próximos 30 o 40 años, yo les sugiero leer la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros hay una ley en la vida que se llama la ley de siembra y cosecha. La humanidad ha ido sembrando una cantidad sistemática de estupideces y de formas erróneas de ver la vida, que ahora mira dónde estamos. En una guerra sin sentido completamente, donde una parte inclusive que nosotros diríamos, bueno, vamos a ponernos del lado de Estados Unidos para que nos defienda. No, en este momento Trump es aliado del que nosotros percibimos como enemigo, que es Rusia. Entonces dice Europa ahora mismo dice, ¿para dónde tomo? Porque ya ha dicho Donald Trump, no te voy a dar dinero tan. Bueno, ha puesto en aceleración a Alemania, porque Alemania dice, bueno, el que tiene más dinero en la Comunidad Europea somos nosotros. ¿Tú crees que los franceses se van a entrenar para una guerra? Nunca han sido bélicos los franceses. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial fue el país que no tiró una sola bala cuando llegó Hitler o cuando llegaron los nazis. Nada. Como sé una vez con Cookie, son culturas pacíficas, intelectuales, aman la ópera, la música. Esa gente no están ni criadas, ni educadas, ni formadas mentalmente para la guerra. Y ahora paso a Nicolás Castillo con lo siguiente. Yo siento que vamos a una guerra total. Israel, y paso contigo, Nicolás, acaba de bombardear el último hospital que quedaba en Gaza, con todo lo que había allá adentro. Entonces, estamos en medio de una locura total. Es decir, la sensatez, si hubo alguna vez algún tipo de sentimiento por parte de la humanidad, y lo saben que es lo más triste, que el resto estamos así, observando como si fuera una película de Rambo, de Terminator. Nuestra mente, hablaba hace un ratito Iván, del tema de la salud mental. Creo que estamos en una situación donde estamos viendo vainas por televisión pensando que es una película, que no está sucediéndonos a nosotros en la vida real. Por eso estamos, como decía Iván muchas veces, ante el tema del jet set, lo vemos como algo propio, aunque no hayamos perdido a nadie directamente, un hermano, un hijo. No, pero lo sentimos como propio. ¿Por qué? Porque cierta parte de nosotros dice, wow, qué desgracia más grande, pero también lo vemos desde lejos. Desde lejos también vemos la guerra de Ucrania y vemos las desgracias siempre del otro como un tema que jamás en la vida me va a pasar a mí. Yo lo único que le pido a la humanidad ahora mismo, honestamente, y paso con Nico, es oración. Nada más. Lo único que podemos hacer en este momento es mucha rodilla, como dice Colombia Alcántara, y mucha oración. Nicolás. Un dato curioso de pasar con Nicolás, para la gente que dice cultura con sabrosura. Sí. El único daño que pudo hacer Francia, un país que yo amo y que adoro con locura, fue que cuando llegaron los nazis, ellos, la fábrica de Citroën, de los camiones Citroën, que hay carros ahora, antes ellos hacían camiones, y el único daño que hicieron fue que los ingenieros de Citroën, a todos los camiones que le fabricaban, se lo daban con un fallo que después de una milla el camión empezaba a pegar. Eso fue lo único. Eso fue lo único que hicieron los franceses contra Hitler. Dale, Nicolás. Sí, está buena esa. Buena estrategia. Sí, pero hicieron ese aporte a la guerra. Sí. Nicolás, ya mandé a comprar palomitas de maíz para bajarme a escucharte. Solamente, por favor, ¿cómo tú defiendes a Trump? Que a 1 kilómetro se cae el carro. No, sabes que hay que entender esto, verlo desde un punto de vista quizá un poquito más amplio. Esta guerra, Donald Trump lo que ha mostrado es su intención de que pare, de que termine. Y Donald Trump inclusive lo ha dicho en muchas ocasiones. O sea, las vidas que se pierden son muchas.
Ahí están muchos ciudadanos, inclusive de Rusia, muchos ciudadanos también de Ucrania, que están siendo afectados, soldados de diferentes bandos. Y él desde un principio ha dicho, yo lo que quisiera es terminar con esto, porque esto es peor que quizás la decisión que podamos tomar. No es que necesariamente Donald Trump esté aliado a Putin. Obviamente, hay que entender, porque lo que se le ha pedido a Ucrania con el tema de los minerales es por la misma inversión que ya ellos han hecho. Mira, estamos hablando de números, o sea, muy fuertes. Tú dijiste 3.000 y pico, pero son 4.328 billones que se está hablando. Dice 40,5 billones de euros o 42,7 billones de dólares estadounidenses, que estamos hablando que se ha ido en esta guerra. Entonces, todo ese dinero ha sido una inversión que ha hecho Estados Unidos. Europa también ha puesto dinero, sí. Ojo. Europa ha puesto. Pero él es vocero solo de Trump. No. Él no es vocero de Europa, es solo de Trump. Sí, pero lo que pasa es que Europa ha puesto, pero la mayor inversión la ha hecho Estados Unidos. No, continúa Nico Trump. Entonces, la mayor inversión la ha hecho Estados Unidos y Donald Trump, como dicen por ahí, cada perro ladra por su hueso. Donald Trump está, inclusive, demostrando lo que él siempre ha dicho. O sea, lo primero, lo que a mí más me importa es Estados Unidos. Primero Estados Unidos y luego lo demás. Y por eso él quizás, inclusive también, que llegó el momento que le cortó, dijo, bueno, la inversión que se está haciendo en Ucrania, vamos a cortarla. Pero también el presidente de Ucrania, la realidad es que no ha tenido un manejo diplomático excelente, diríamos. Miren esta visita pasada que le hizo a Donald Trump a la Casa Blanca, cómo se salió de control. Pero entonces, desde la recepción a él no lo recibieron bien, Nicolás. Hay que ser justo. A él lo recibieron bien, Iván. Yo estuve viendo ayer la visita de Nayib Bukele y fue exactamente igual que como se recibió a Zelensky. Fue exactamente igual. No fue igual, ¿no? Sí, inclusive Donald Trump lo esperó a la entrada, lo saludó de manera muy afectuosa. El protocolo fue igual. El protocolo el mismo. Sí, pero a Zelensky la información es que él no lo recibió afuera. Zelensky entró para allá. No lo recibió exactamente igual, porque yo lo vi. Exactamente igual. No hubo ninguna diferencia. ¿Cuál fue la diferencia? El manejo. Uno se manejó de manera presidencial, ¿verdad? Con cierta inteligencia, inclusive emocional, y otro no demostró tener. Zelensky fue un desastre. Zelensky fue un desastre, eso no hay duda. Entonces, la realidad es que él no tuvo buen manejo en la visita que le hizo a Donald Trump. Nico, pero dile a la audiencia también lo que tú me comentaste a mí fuera de cámara, de que tú sientes de que los 300.000 millones, lo que sea que haya llegado a Estados Unidos, no todo llegó a Ucrania. Sí, bueno, es que inclusive el mismo Zelensky dijo que él no recibió todo ese dinero. ¿Y entonces? Eso es algo que yo entiendo que con las investigaciones que se están haciendo en el Congreso. No, con la de Elon Musk, las investigaciones que está haciendo desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental, entiendo que esa información va a salir. Esa información ellos la van a determinar porque estamos hablando de que se decía que se le mandaba un dinero, y Zelensky dice, yo no recibí esa cantidad. Y entonces, vamos a ver dónde está ese dinero. Ahí entonces el Partido Demócrata va a tener que dar respuesta de dónde está ese dinero, de dónde se quedó, porque Zelensky dice, yo recibí 10, no los 25 que ustedes están diciendo que me mandaron. Entonces, eso es algo que se está investigando y se va a tener que determinar. ¿Será que había peaje, Nicolás? ¿Será que se pagó peaje? Yo creo que había mucho peaje, claro. Yo te conté también que hay dos discusiones al interior de Ucrania. Una, porque Zelensky no llama elecciones. Porque Trump ya no lo quiere ver a él en persona. Bueno, hay una cosa que ya también su mandato pasó, incluso. No, y que no hay química. Con la persona que te presta el dinero, que te da plata, ya no hay química, no se quiere, no te quiero ver más. Ahora, debería llamar a elecciones internas y poner otro interlocutor válido. El estado de guerra es difícil hacer elecciones. No hay forma alguna en que un estado bajo ataque de Rusia
tenga capacidad o forma de organizar elecciones. Un país que ustedes han dicho cuántos muertos van. ¿Y por qué no nombra un primer ministro entonces, Iván, o nombra otra persona? Trump no lo quiere ver a él, ya no lo... Es decir, es que lamentablemente, al final el manejo de él ha sido pésimo, ha sido terrible. Y si él se hubiese manejado diferente, quizás la cosa hubiese funcionado de otra manera. Porque Donald Trump, yo sé que la posición de Donald Trump ha sido como, ok, yo soy que te doy el dinero, pero tú vienes a mí con prepotencia. Casi a gritarme. Exacto. Entonces, ahí fue donde hubo el choque y dijeron, no, espérate, las cosas no pueden ser así. Yo creo que esto, Donald Trump lo que ha tratado es de buscarle una salida. Obviamente, es la guerra del más fuerte, ¿verdad? Y Ucrania, que es el más débil en este caso, tiene que ceder en alguna parte. Y Putin también, entiendo que tiene que poner de su parte. Estados Unidos, como el árbitro, también dice, yo necesito ganar algo, porque yo no voy a meterme a ser árbitro de una pelea sin ningún beneficio. Entonces, por eso, el tema del acuerdo de los minerales que hay en Ucrania. Hubo un tema ahí muy charlatán, porque cuando estaba Trump con Macron, le dice Macron, es que nosotros también hemos dado dinero de Trump. ¿Qué dinero? Bueno, es que le congelamos a Rusia, porque si no, no es tuyo. Es decir, exacto, tú me estás entendiendo todo lo que está ocurriendo, sí, porque también Europa se infla, pero como le dice, pero tú has dado dinero, papi, tú no has dado dinero de ustedes, del bolsillo. Exacto, ustedes no han sacado dinero. ¿Entiendes? Y todos dicen, yo le voy a prestar, yo le voy a dar, pero en la práctica muy pocos hacen cosas. Promesas por Ucrania. Es diferente. Como tú decías, perdón, Iván, de lo de CARICOM. Haití se lo está llevando el mismo demonio, ¿no es verdad? Un papel como este, mira, le voy a enviar un memo para que ustedes lo lean. No, mi amor, esa gente necesita soldados, comida, agua, recursos, inteligencia militar para encontrar esa pandilla y aniquilarla de una vez por todas. Claro. No jodió memorándum. Y Ucrania ahora quizá está en una posición de desventaja menor, pero llegó un momento que estuvo, yo diría que hasta ganando esta guerra. Llegó un momento. ¿Y Europa se ha manejado bien a tu gusto, Nicolás? ¿O también ha cometido errores diplomáticos de forma? Bueno, ellos han cometido errores diplomáticos, claro. Sí. Eso está... Así es. Se puede apreciar. Así Ahora, antes de cerrar, ¿verdad? Yo creo que si Zelensky, o sea, para entender la idea principal, si Zelensky se hubiese manejado diferente, quizás la historia fuera otra. Así es. Así es, mire, justamente ahora tenemos que ir a la pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.